Gloria a Dios. Dios te bendiga. Aquí estamos en la radio. Pero mil perdones. Porque se nos hizo un poquito más tarde que de lo acostumbrado. Si les contara lo que me había pasado, seguramente se reirían. Perdí el teléfono. Increíble, ¿no? Increíble. Buscamos por acá, buscamos por todo lado. Le digo a Claudia, por favor, haceme llamar el teléfono. Y antes de empezar, le digo a mi señora, vamos a entrar el auto. Y bueno, ahí estaba, se había caído en un rincón. Qué tremendo cómo el enemigo se nos enoja en este tiempo, ¿no? Y son pequeñas cositas que hacen que las cosas se retrasen. Así que mil perdones. Y aquí estamos firmes para tratar de adorar y servir al que vive y reina por siempre. Qué maravilloso que es nuestro Señor, su amor, su misericordia, ¿no? Que día a día debemos crecer en la palabra de Dios, no con los años, ¿no? Porque hay momentos en la vida, en lo natural, que uno parece que simplemente fuera agregando años y no sumamos conocimiento. Y hablamos de conocimiento de Dios, no conocimiento natural. Tenemos que pedirle a Dios que la revelación de lo alto venga a nuestras vidas, ¿no? Y cuando esto sucede, ahí podemos dar gracias a Dios y decir, gracias Señor, porque no solo voy creciendo en ti, sino también en el conocimiento de tu palabra. Esto es fundamental, ¿no? No solo envejecer, porque hay veces que los años nos hacen, nos restan un poco de cosas, ¿no? Perdón la expresión. Hay veces que la cantidad de años no hace a la persona, ¿no? Hay gente que en una temporada fueron sonsos y con los años fueron sonsos más grandes. Otros fueron pavos y con el tiempo fue un pavote, ¿no? Así suele ocurrir. Pero en este tiempo Dios nos está llamando a ser sobrios, inteligentes y con conocimiento en la palabra, ¿no? Lo que en un inicio empezó pequeño, en un futuro va a ser grande. ¿Pero por qué? Porque Dios ha puesto en nosotros el deseo y el anhelo, no solo el deseo, sino el anhelo de conocer los misterios ocultos que están en la palabra de Dios. Así que vamos a dar lugar al programa para comenzar una noche más cenando con Dios. Ya estamos casi acostándonos, pero bueno, gloria a Dios, vamos a dar lugar al inicio. Mil perdones. Este es el tiempo de una cena alimentándonos con la palabra de Dios a través de tu radio amiga 101.3 FM Radio Génesis, Tandil, Buenos Aires, Argentina. Gloria a Dios. Qué hermoso, ¿no? Por eso, como les decía, que nuestra vida en Dios tiene que ir creciendo. En un tiempo, cuando hemos sido pequeños, nos costaba leer la palabra, instruirnos, nos costaba orar. En un tiempo venidero, eso tiene que ir cambiando. Lo que hoy no hacemos, mañana tenemos que hacer, porque sabemos que la oración es la llave que abre la puerta a la bendición. Queremos ser bendecidos, gloria a Dios, todos, pero no nos gusta orar. Miren qué tremendo, ¿no? Queremos que la bendición llegue a nuestras vidas sin siquiera orar. Despertarnos una mañana y encontrar en la mesa, como cuando éramos pequeños, ¿no? Que llegaban los Reyes Magos o Navidad y queríamos ir al arbolito y ahí encontrar el regalo, ¿no? Y cuando venían los Reyes le cortábamos pastito, le poníamos agua, ¿no? Y así muchas veces
actuamos. La falta de entendimiento y de conocimiento de la palabra de Dios nos hace pensar que una mañana nos vamos a levantar y vamos a encontrar pila, fajo de dólares. ¡Wow! Gloria a Dios. Porque Dios le complació decir, bueno, wow, le voy a tirar unos pesos, pero no quiero pesos, quiero dólares. Cabeza grande, ¿no? Que valen más, ¿no? Entonces muchas veces pensamos que las cosas de Dios son de esta manera. No, no son a tu manera. Son a la manera de Dios. Dios dice que la llave que abre la bendición es la oración. Anda y orar. Si no querés abrir la bendición, quizás un día, después de salir de una hermosa reunión de oración o de estar orando, no siempre estamos hablando de reunión, de iglesia, de oración. Por ahí en la intimidad, ¿no? Después de estar delante de la presencia de Dios, nos encontramos que nos levantamos, que nos desayunamos, nos levantamos, que vemos que suena nuestro teléfono y ese trabajo que estábamos esperando que nos contestaran, nos llama, pero no cualquiera. El trabajo que tu corazón anhelaba. Y es que Dios tocó los corazones para decir, bueno, acordate de Juan, acordate de tal y tal, llámalo, decirle que quiero que él me haga ese trabajo o que venga a trabajar conmigo, ¿no? Entonces, todo lo que se hace a oculta, Dios lo va a entregar en público, ¿no? También tenemos que entender que queremos tener conocimiento. ¡Wow! ¡Gloria a Dios! Pero el conocimiento viene por leer. Si no lees la palabra de Dios, no te va a llegar el conocimiento. ¿Por qué? Porque a pesar de que en su misericordia haya textos, haya palabras que puedan tocar tu vida y puedas compartir con otro, en la lectura, en el conocimiento, en la búsqueda, Dios te va revelando, ¿no? Dios no te puede dar sabiduría y conocimiento si no lees la palabra. La lectura es fundamental en estos tiempos, ¿no? Porque tiene coma, signo, punto, pregunta, admiración, ¿no? Todos los que quieren trabajar en el área radial, en locución, cuando van con sus profesores y los envían con el mejor de todos los libros. Y vos dirás, ¿cuál es el mejor de todos los libros? La palabra de Dios. Los mandan a leer la Biblia. ¿Te imaginas? Sos alguien que no querés saber nada de Dios, que supuestamente sentís que sos ateo, que ni siquiera querés escuchar la palabra di, ya te molesta, y viene el profesor y te dice, anda a leer la Biblia. Mamá, yo me imagino, ¿no? La cara que pondrán, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Es que es un libro perfecto, inspirado por Dios, ¿no? Entonces nos encontramos que está tan bien realizado, porque fue inspirado por Dios, lo vuelvo a repetir, que tiene punto, tiene coma, tiene signo de pregunta, signo de admiración, una coma, una pausa, en momentos que la lectura trae una manera y por momentos cambia la letra. Hay Biblias que traen la respuesta de Jesucristo en rojo, ¿no? Entonces, no es para leerlo como quien lee un libro normal, un libro, una historieta, ni nada por el estilo, ¿no? La palabra de Dios, la Biblia, es el libro sagrado de Dios, el cual nos ayuda a vivir, ¿no? Miren qué lindo, ¿no? En este tiempo. Entonces, en el tiempo que queremos tener sabiduría, leamos la palabra, ¿no? Queremos tener conocimiento, revelación de parte de Dios. Bueno, habrá que pagar un precio. Todos queremos estar quizás pudiendo sentir la revelación de parte de Dios, pero hay que pagar un precio. En el desierto es donde Dios te habla, ¿no? Donde vos le decís, Señor, ¿por qué estoy acá? Y es donde Dios te dice, ¿y por qué no vas a venir acá?
¿Qué hiciste de especial en tu vida? ¿No? Yo te quiero procesar. Por eso que hay momentos en la vida del cristiano que Dios nos envía al desierto. Y en el desierto es donde uno abre los ojos y lo único que ve es nada, arena. Solo problema. Podríamos decir, vemos que en la llanura uno no puede ver a la distancia, no puede ver ni las montañas ni nada, porque lo único que ve es arena, ¿no? Y ni hablar que te entre en los ojos, ¿no? Ahí no ves ni la arena. Ahí lo único que ves como tu cuerpo se molesta y cambia la postura y se irrita porque estás con arena en los ojos, ¿no? Queremos ver la revelación de parte de Dios sin que el desierto, sin poder atravesar el desierto. Esa es la palabra justa, ¿no? Miren qué tremendo. La llave de la bendición, la oración. La línea para el conocimiento es la lectura, ¿no? Y para tener la revelación de parte de Dios, el proceso. Miren qué hermoso lo que Dios quiere hablar en esta noche, ¿no? Y vamos a recordar un poquito lo que hablamos en el día de ayer. Recuerden que hablamos sobre la enseñanza de la sana doctrina. Eso es importante, que la doctrina sea correcta, sea sana. Cuando la palabra de Dios es sana doctrina, trae bálsamo a tu corazón, a tu vida, ¿no? Trae un refrigerio. Qué hermoso saber que el que suelta una palabra, el Espíritu de Dios entra a tu vida y te hace pequeños masajes, ¿no? Es como que masajea tu corazón, ¿no? Qué hermoso sentir el abrazo de Dios en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque la doctrina es correcta y cuando la doctrina viene bien presentada, hace milagro, ¿no? No solo que trae convicción de pecado, ¿no? De hacerte ver el error, sino, por el contrario, también te trae paz, ¿no? Primero te confronta, pero después también te trae paz. Gloria a Dios. Miren qué tremendo, ¿no? Lo que en esta noche estamos queriendo hablar. Es así. Y dice, en el libro de Tito, capítulo 2, versículo 1, dice, pero tú habla lo que está de acuerdo a la sana doctrina. No hablemos soncera. No hablemos pavadas, no hablemos cosas cotidianas, no hablemos cosas que pueden tomar la forma de experiencia personal. Predica la doctrina y añade un poquito de tu experiencia personal, si Dios te lo dice, si Dios te guía, pero que la palabra no venga como experiencia personal, sino como doctrina sana, correcta, justa. Dice, las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. Por el contrario, que no venga y le diga, nah, separate, mira, esperalo, cuando entre en la puerta, ¡tac!, con la escoba le da ahí, pégale un garrote, ¿no? Que no sea de ese estilo. La buena doctrina, ¿no? Ser prudentes, castas, cuidadosas de la casa, buenas, sujeta a sus maridos, nuevamente lo repite, sujeta a sus maridos, no como sumisión, sino como entender que la bendición las va a alcanzar cuando llegue a través de la cabeza, ¿no? Dice que la bendición cae sobre la cabeza, desciende sobre la barba y así sobre el resto del cuerpo, ¿no? Entonces, si no le das el lugar correcto, la bendición no llega. Exhorta a sí mismo a las jóvenes a que sean prudentes, que sean sensatas, que no sean alocadas, que no sean enojosas, que no a la primera de cambio
haya platos voladores o fideos a la pared. No, 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 no. Eso es la tarea que Dios en este tiempo ha decretado, gloria a Dios, para que hagan, ¿no?, una buena doctrina. Presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras. Así tenemos que hacer. Tenemos que presentarnos como ejemplo. Ojo, para presentarnos como ejemplo, tenemos que permitirle que la presencia de Dios haya procesado nuestra vida. Porque cuando nos ponemos como ejemplo, la gente nos observa. Y cuando nos observa, nos mira y ve lo que está dentro de nosotros. No solo en la iglesia, sino en las casas, sino en el trabajo, sino con el vecino, así sucesivamente. Tenemos que ser prudentes. Mire que presentando tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad, la palabra sana e irreprochable. Miren qué tremendo. De modo que el adversario se avergüence, que el enemigo se avergüence, y no tenga nada malo que decir de vosotros. O sea, si haces lo incorrecto, el enemigo te critica, el vecino te critica, tu patrón te critica. Si haces lo malo, tu esposa te critica. Si haces lo indebido, tus hijos te critican. Miren qué tremendo, ¿no? Por eso que tenemos que ser mostrando integridad, seriedad, ¿no? Que nosotros permanezcan las buenas obras. Exhorta a los siervos que se sujeten a sus amos, y que agraden en todo y no sean respondones, ¿no? Miren qué tremendo. Ahora, a los siervos, a los siervos a que se sujeten a sus amos, ¿no? Miren qué tremendo. No defraudando, sino mostrándose fieles, no como falluto, como persona poco confiable, no, como personas fieles. Y en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios, nuestro Salvador. Qué hermoso, ¿no? Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. La gracia de Dios, Jesucristo en la cruz del Calvario, vino y murió por todos, no por algunos, por todos. Dice, enseñándonos a que renunciemos a la impiedad, a los deseos mundanos, lo que en otro tiempo hacíamos, ya no lo hagamos más, porque era otro tiempo, ¿no? A los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Así debemos vivir en estos tiempos, con sobriedad, justicia y piadosamente. Jorgito González, Dios te bendiga, un amigo del alma, un hombre, gran persona, que Dios guarde, cuide tu familia. Sé que tenés una familia hermosa. Hola Juanchi, un abrazo grande, bendiciones. Otro para vos, Jorgito. Dios bendiga tu vida y todos los proyectos que haya en tu corazón. Dios esté respaldándolos. Miren qué tremendo, cómo debemos vivir en este siglo de una manera sobria, justa, sensato, piadosos. Así debemos vivir. Y dice, aguardando la esperanza bienaventurada. La esperanza bienaventurada es la venida del Señor y la salvación que Él nos tiene preparado y la manifestación gloriosa de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Imagínense cuando Él venga a buscar su iglesia, ¿no? Esa tan ansiada esperanza, verla presente, que no va a ser una esperanza, sino va a ser un suceso que podamos ver cara a cara. Miren qué tremendo. Dice, y el 14 dice, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimiento de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Jesucristo vino
Él entregó su vida, quien se dio a sí mismo, dejó su lugar a la diestra de Dios, y vino en forma humana a morir por vos y por mí. Esto fue del día de ayer. Vamos con el día de hoy, ¿no? Persecuciones venideras, dice la palabra. Vamos al libro de San Mateo, capítulo 10, versículo 16. San Mateo 10, capítulo 10, versículo 16. Persecuciones venideras, o sea, lo que debemos enfrentar en un tiempo no muy lejano, o quizás ya estés sufriendo persecuciones. Miren lo que dice. Aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como paloma. ¡Wow! Gloria a Dios. Mire cómo, como en forma de parábola, ¿no? Dios nos hace que nos ejemplifica, cómo nos envía en este tiempo, ¿no? Porque en el mundo hay lobos y es más, hay muchos leones, ¿no? Hay gente que está agazapada, siempre pendiente, cómo tomar lo tuyo, ¿no? Es como una gran jungla, una jungla donde sobrevive el más fuerte, ¿no? Pero el más fuerte no siempre es el que sufre menos, sino el que ha sabido oír la voz de Dios. Hay leones que andan por ahí como el león rugiente, pero cuando dentro nuestro el león de Israel se hace presente, de ser leones pasan a ser gatitos, ¿no? Porque perciben y ven lo que portamos nosotros. Dice, y aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos. O sea, una característica de la oveja, que es mansa, es sencilla, es humilde, ¿no? No hace enojar a sus señores, no responde, no contesta, no pelea. Si, todo, así dice que somos como oveja en medio de lobos. O sea, que los que están en derredor, no alrededor, en derredor tuyo, son lobos, ¿no? Perdón, por ahí uno malinterpreta que uno dice que los de la casa. No, no. Los que están alrededor de tu familia son como lobos, ¿no? El vecino quiere tener el auto que vos tenés. La vecina quiere tener la flor que vos tenés. El otro quiere tener lo que vos tenés. Entonces son como lobos que están esperando que quizás te vayas para venir y arrancarte la plata. O que dejes abierto el auto para tomar lo que en él hay. Son lobos que a la mañana te sonríen, te dice, hola, ¿cómo anda, vecino? Dios lo bendiga. No te va a decir Dios lo bendiga, te dice, hola, ¿todo bien? Sí, sí. Pero a la noche anduvo revisando por ahí si te habías olvidado algo dentro de tu vehículo, de tu casa. Pues andan como lobos, ¿no? Y dice, sed pues prudentes como serpientes, ¿no? Y sencillos como paloma. Si hay algo, dice que tenemos que ser prudentes, tenemos que aprender de la serpiente. ¿Recuerdan? Esto me remonta allí a cuando la serpiente astuta engañó a la mujer y quiso con palabras traerle confusión. Dicho sea el caso, lo logró, ¿no? Ella dejó de recordar lo que Dios le había mandado y hizo lo que ella bien le pareció. Y después, cuando sus ojos, el pecado, se hizo presente, que empezó a ver lo que no tenía que ver, porque Dios tenía planes maravillosos, ¿no? Dice que se escondieron delante de Dios. ¿Por qué? Porque la maldad se le había sido descubierta. Y hay gente que muchas veces andan viendo
¿A quién devorar? Entonces Dios nos dice que seamos astutos. Cuando viene con un chisme, ¿sabes qué? Perdóname, no me puse, ando con frío, me voy a buscar un cuellito y no salí malo, te quedas mirándolo, que se quede ahí, porque quizás te viene a poner un dardo de hablar de alguien, de un familiar, de un vecino, de sus hijos, ¿no? Hay gente que, como lobos, aún muerden a sus propios lobeznos, ¿no? Entonces tenemos que ser astutos, Dice, prudente, prudente. O sea, que una característica de la serpiente que ha de ser prudente, sabe cuándo atacar, sabe el momento de esperar, ¿no? Uno las ve como ellos esperan el momento para dar el picotazo, ¿no? Y muchas veces la gente usa ese sistema, pero Dios te enseña aquí, en San Mateo 10:16, que seamos prudentes como serpiente y sencillos como paloma. ¿Hay algo más sencillo que una paloma? Imposible. Así tenemos que ser en estos tiempos, ¿no? En la palabra nos enseña, Roberto presente, amigo, Dios te bendiga. Dice que tenemos que ser mansos, astutos como serpiente y manso como paloma. Así es lo que normalmente decimos, pero la palabra nos dice prudente, prudente y sencillo como paloma. Roberto presente, Dios bendiga tu vida. Gracias por conectarte, que Dios siga llenando tu vida y te colme de trabajo y de bendiciones. Sigue diciendo la palabra en el 17. Guardaos de los hombres, porque os entregan en concilio y en sus sinagogas os azotarán. Tengamos cuidado cuando se juntan y hacen esas reuniones y hablan por detrás y te quieren entregar, y os azotarán. Te dice, se van a juntar, van a hablar para bajarte la caña, ¿no? Y aún ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí, para mi testimonio de mí, para testimonio a ellos y a los gentiles. O sea, que Dios nos va a llevar a lugares donde demos testimonio. Entonces, yo pienso, ¿no? Y sigo pensando, que si en algún momento de mi vida alguien me va a llevar para hablar delante del intendente de la ciudad, por decir un ejemplo, ¿no? Mi vida tiene que ser dar testimonio, ser ordenada, que no venga el intendente y te diga, mire muchacho, yo me encuentro acá, usted está debiendo los impuestos del año que compró su casa, está lleno de multas, está lleno de esto, está lleno, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos saben de lo de este mundo y nosotros decimos saber de lo sobrenatural, ¿no? Entonces, nuestra vida tiene que ser ordenada para que dé testimonio, que seamos carta leída, que venga y diga adelante, realmente estuve mirando lo que es su vida y veo que no hay cosa que pueda contradecir lo que usted dice. Porque podemos hablar todo, pero respaldar lo que se dice no es para todos. Miren qué sencilla, parecido, pero no es igual, ¿no? Habla cualquiera, pero que su vida, tu vida, mi vida de testimonio de lo que hablamos, no es para todos. Sí debiera ser, pero muchas veces nuestra vida no da testimonio de lo que dicen nuestras palabras. Les vuelvo a repetir, hablar se habla muy lindo, pero cuando vos querés hablar, le das la oportunidad a la otra persona de que, aparte de oírte, te observe y mire cómo es tu vida, ¿no? Miren qué cosas, que te oiga, que te mire
y que vea cómo es tu familia, tu andar, tu entrada, tu trabajo, todo. ¿Por qué? Porque seremos perseguidos por causa de Jesucristo, ¿no? Mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo os hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. ¡Wow! Gloria a Dios. Y uno piensa, ¿no? Y uno dice, ¿para qué me voy a presentar delante de las autoridades, ¿no? Porque por X circunstancias de la vida, una palabra lleva a otra y otra a otro, y hay alguien que tiene una conexión con las autoridades y dice, miren, yo conozco un hombre, un muchacho, como lo quieran llamar, alguien que tiene una radio, que me habla muy lindo, me dice, y puede ayudarnos, ¿no? Entonces, cuando uno dice, wow, delante del intendente, delante del contador, ¿no? Y uno dice, ¿qué tengo de dónde, qué le voy a decir? Yo les cuento una experiencia personal, y esto va a llegar a oídos de él, y él puede dar testimonio, ¿no? Tengo un amigo en la ciudad de Juárez, ¿no? Él es psicólogo, por conocimiento, él trabaja en las áreas de prevención de suicidio, trabaja en áreas con discapacidad, él tiene conocimiento natural en los libros, su estudio, es un hombre que va y da clases en otros lugares, pero el conocer, el conocimiento, también le enseñó a entender y ver que él tiene que buscar aún más lo que viene de parte de Dios. Y en tantas oportunidades me levanta el tubo y me agarra y me habla y me dice, Juan, esto. Y es en ese momento donde Juan no habla, es Dios a través de Juan. Y él dice, wow, qué tremenda revelación, ¿no? Gente que tiene conocimiento, tiene estudio, ¿no? Han caminado, han visto un montón de cosas, absorben lo que sale de uno y llega a su vida, ¿no? Y una de las características que yo siempre le digo, que hoy ese título, esa posición que él ha logrado, ¿no? Como maestro en psicología y en esas áreas, trabaja también en el municipio, le abre puertas a las cuales yo no puedo llegar, ¿no? Que un día él va a llegar y es ahí donde dice, no te hagas problema de qué dirás, porque yo hablaré a través de ti. Dice, miren cómo dice, mas cuando os entreguen, no os preocupéis por lo que hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Entonces, para que en ese momento Dios le hable, anteriormente tiene que invertir en conocimiento, como les cuento, ¿no? Conocimiento de libros, conocimiento de estadísticas, de psicología, de esto. No entiendo mucho de eso, pero él también agregó, hizo un lugarcito, ¿no? Es como que se dice, bueno, ya está, yo ya está, vos me vas, ¿qué sabés vos que me pueda agregar algo a mí, ¿no? Pero por el contrario, él agarró sus cosas, acomodó su lugarcito y dice, acá tengo un lugar importante que lo quiero llenar con palabra de Dios. Entonces, miren qué importante, ¿no? Conocimiento natural con una posición para llegar a ciertos lugares y le agrega lo que viene de parte de Dios, porque en un momento en la vida de cada ser humano, no solo en el de él, sino en tu vida, en mi vida, Dios te va a posicionar en una situación que diga, ¿qué digo? ¿Qué digo? No, yo sigo haciendo la misma macana que antes para no tener que hablar. No, Dios no te dice. Tenemos que dar testimonio. Y cuando estemos delante de alguien importante, ahí tenemos que reconocer y decirle, Señor,
este es el momento, soltame tu palabra. Y es como esos depósitos de cadena, ¿no? Que cuando uno lo abre un poquitito, no podemos frenar, ¿no? Cuando el flotante se levanta, ¡uf! Hace. Bueno, y en ese momento le pedimos a Dios, Señor, este es el momento. Y llega la revelación de parte de Dios, toca tu vida, cambia, transforma, no solo tu vida, sino alcanza al resto, ¿no? Por eso que dice, no te preocupéis que habléis de hablar, ¿eh? En ese momento vuestro Padre hablará a través de ti. Miren qué bárbaro, ¿no? El hermano entregará a la muerte al hermano. Miren, el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Miren qué tremendo esto. Hermano contra hermano. Hermano entregarán a la muerte al hermano. El padre al hijo. Y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Qué triste, ¿no? Que como hijo puedas ver que tu padre se está muriendo y que vos no hagas nada, ¿no? Que vos dejes que esto sucede y realmente eso es muy conmovedor, ¿no? Saber que la persona que te dio la vida está necesitando de vos y vos te quedás todavía a seguir respirando, ¿no? Yo me pongo esto, ¿no? Pero dice que se levantarán. Y en estos tiempos venideros, persecuciones venideras hablamos, ¿no? No es en el pasado, es en el presente, venidero, lo que va a venir, lo que va a suceder, ¿no? El hecho de que un hijo pueda ver sufrir a su padre y no haga nada, ya me produce un poquito de incomodidad, ¿no? Y en el 22 dice, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo, ¿no? Por declarar la palabra de Dios, la palabra, no tu experiencia, no lo que vos entendiste, declarar palabra de Dios. Y cuando llega la palabra, toca los corazones, ¿no? Y hace que tu voz sea oída, ¿no? Miren esto que aprendí siendo muy joven. Dice, tu vida habla tan fuerte que no permite que tu voz sea oída, ¿no? Hay gente que ha tenido en otro tiempo, no en este tiempo, en el tiempo de desobediencia, una vida muy desordenada, muy mala, ¿no? Y Dios los llamó a una nueva temporada, a un tiempo nuevo, ¿no? Y en el tiempo nuevo, Dios cambia la vida, ¿no? Recuerden, pero en aquel tiempo hacía de la suya. Pero en este tiempo podamos dar testimonio de que Dios transforma las vidas, transforma los corazones. Porque si hablamos de una palabra que transforma vidas, corazones, manera de andar y de vivir, y seguimos siendo el mismo desalineado que antes, hacemos la palabra de Dios mentirosa. Pero cuando la gente ve el cambio en nuestras vidas, exaltamos el nombre de Dios a través de nuestras vivencias. Miren qué hermoso, ¿no? Y dice, seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin será salvo. La palabra de Dios te dice, te golpean, te tratan mal, te hacen de lado, persiste. ¿Qué quiere decir persistir? No bajé los brazos, seguí adelante, seguí más adelante, y más adelante te está esperando un problema más grande. Persiste, persiste y serás salvo. Gloria a Dios. Y cuando os persigan en esta ciudad, huid a otra. Qué hermoso. Porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. Hay mucha necesidad de Dios. Quizás aquí no quieran oírte, correte. Quizás en tu casa no te quieran oír. Bueno, habla, no te calles, que tu boca no se cierre
Habla en todo momento, predica a tiempo y fuera de tiempo. Y cuando hablamos de esta manera, ¿qué quiere decir? Predica en todo momento, ¿no? Cuando estás en tu casa, cuando estás en una cena familiar, cuando estás comiendo un asado, cómo te comportás. Eso habla de lo que vos sos, ¿no? O te agarrás y sacás la sotana y decís, bueno, dejo la corbata, dejo la camisa y ahí empezamos a bailar sobre los parlantes. No, no, no. Ahí es ahí, en ese lugar, donde damos testimonio de lo que realmente somos, ¿no? Y cuando os persigan en esta ciudad o en la otra, el discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. O sea, si en este tiempo querés caminar, quizás a mi entender, como siervo, no quieramos que nuestra mente divague y quieramos confrontar la que dice la palabra de Dios. Porque hay veces que la palabra dice que el mucho estudio es fatiga de la carne. Y yo he visto gente que tiene gran conocimiento y muchas veces están en Narnia, ¿no? O ven dragones, ven esto y ven cosas, ¿no? ¿Por qué? Porque el entendimiento oscureció la lucidez. Lo que ellos podían buscar se fumó. ¿Por qué? Porque empezaron a analizar y a Dios no tenemos que cuestionar, tenemos que obedecerlo. Así dice la palabra, tenemos que obedecerlo, porque Él es nuestro Señor y nosotros somos sus siervos. Él es nuestro maestro y nosotros somos sus aprendices. Tenemos que aprender en la palabra cada día. Cuando vos aprendés de la manera correcta, vos no podés cuestionar lo de Dios porque lo entendiste. Entendiste todas las misericordias, todos los milagros. Y uno dice, qué tremendo, qué maravilloso que es Dios. No podés cuestionar a Dios. Cuando el mensaje llegó de la manera incorrecta, vos cuestionás, decís, pero no, pero Dios se equivocó. ¿Cómo permitió esto? ¿Cómo permite que ese violador mate, haga esto? Y cuestionamos a Dios. Con nuestros labios, con nuestra vida. Tengamos mucho cuidado, ¿no? Recuerden, como dice la palabra de Dios, el discípulo no es más que el maestro, ni el siervo más que su señor. Ay, qué tan linda, qué tan linda. Hay momentos en nuestra vida que se cambian los roles. Que parece que quisiéramos o hacemos ver lo que sucede en nuestra vida como que Dios es nuestro siervo y nosotros su Señor. Las cosas nunca deben cambiar, porque Él sigue siendo nuestro Señor y nosotros nuestro siervo. ¿Y qué quiere decir este muchacho? Es que queremos que las cosas se hagan a nuestra manera. Y la palabra de Dios nos dice, es a mi manera y a mis tiempos, ¿no? Queremos que se haga hoy o mañana. ¿Y para cuándo querés el milagro? Para ayer. No, queremos todo ya, así. No, no, no. Tenemos que ser procesados. Porque si Dios te entrega riqueza, fortuna, sabiduría, por ahí no lo sabes valorar. Y sos un rico más en el infierno, ¿no? Un sabio más en el infierno, ¿no? Alguien que ha pedido para sí mismo y termina allí en el Hades, ¿no? Miren qué tremendo. Y el 25, para ir cerrando, dice, bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Si al padre de familia llamaron Belcebú, ¿cuánto más a los de la casa?
Miren qué tremendo, ¿no? Qué tremendo saber que puede gente que quiera interpretar lo contrario en este tiempo. Pero es tu vida la que va a dar testimonio de un cambio, que va a dar testimonio de que Dios puede hacer una transformación. ¿Y cómo es esto? A través de una vida recta, ordenada, bien, delante de Dios, y abrir camino para que sea la palabra. Nosotros aquí en la tierra, lo único que hacemos, damos testimonio de lo que Dios hizo en nosotros, y como lo hizo en nosotros, lo puede hacer en vos. Entonces vos le decís, mirá, yo en otro tiempo, no sabés lo que es. Pero en este tiempo, Dios cambió mi vida. Y en este tiempo, Dios me da la oportunidad a mí para poder hablarte a tu vida. Pero quiero contarte que tuvo que pasar mucha agua, y muchas de esas aguas que pasaron por mi vida se llevaron mucho llanto, mucho quebranto, mucho de mí para poder hoy estar aquí, ¿no? Y para tratar humildemente de hablarte a tu vida y decirte que Dios te ama, que Dios anhela que le busques fuertemente en este tiempo. Dios te bendiga, nos vemos dentro de un ratito, 23:20, con el programa Tiempos Nuevos. Bendito Dios, Padre de amor y misericordia, te damos gracias por este momento. Espíritu Santo, sigue respaldando cada palabra, toca los corazones, y que todo lo que digamos podamos vivirlo, para que seas tú el que vaya tocando los corazones y nosotros simplemente respaldando el cambio en nuestras vidas. Gracias por este momento y anhelamos tu presencia en lo que está por venir dentro de un ratito. Dios te bendiga. Nos vemos luego.